Me da mucho gusto saludar al defensor de derechos humanos, Adrián Ramírez, el pues director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien en secuelas del viejo régimen, pues hoy nos va a hablar de los criterios mayores y menores para acreditar la tortura. ¿Cuántos casos fabricados mediante la tortura en este país que no solamente pues vulneraron la integridad y los derechos humanos de las víctimas, sino que además sirvieron para engañar a todo un país de que supuestamente había resultados y de que se estaba deteniendo a personas que cometían graves delitos cuando muchos de ellos ni siquiera estaban involucrados y fueron vinculados con una serie de modus operandi que incluía precisamente la tortura? Me da mucho gusto saludar a Adrián Ramírez. ¿Cómo estás, Adrián? Gusto en saludarte. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Sósimo. ¿Qué tal, José? Gusto en saludarles. Hola, amigos de nuestro asiduo programa de Contralínea en esta sección de las secuelas del viejo régimen. Como mencionabas, Sósimo, pues se generó todo un cambio jurídico para facilitar la utilización de la tortura como un método que permitía la corrupción, el tráfico de influencias, los montajes mediáticos y las grandes ganancias precisamente para lograr aparentar que se estaban investigando y persiguiendo los delitos y por lo tanto para proteger a los grupos delincuenciales organizados desde los órganos de los altos niveles de las esferas del Estado mexicano, no solamente del gobierno, se utilizaba la tortura para fabricar culpables, se utilizaba la inducción de testigos para confirmar las denuncias y la utilización de los montajes mediáticos como un elemento fundamental para este gran fraude judicial. Como secuela del viejo régimen tenemos miles de personas que todavía se encuentran en espera de que sean sentenciadas, han recibido eh, sentencias condenatorias, sin embargo, al llevar a los recursos jurídicos del amparo o de la apelación, los magistrados y los ministros pues determinan la reposición de procedimientos y eso hace que la violación a los derechos humanos se eternice. Y por más voluntad política que refleje el Ejecutivo Federal o los ejecutivos de los estados, o algunos sectores del Poder Legislativo e incluso algunos jueces, esta situación no puede ser modificada porque hay todo un marco jurídico que favoreció todo este modelo. Creo que la ley federal contra la delincuencia organizada, que debiera servir para juzgar a todos los políticos que organizaron la delincuencia, que generaron el narcoestado, sin embargo, no se utiliza. A ellos no se les, perdón, uy, ay, a ellos no se les, perdón, No te Sofimo, preocupes, a Salud, veces salud. pasa. dijo, a ellos no se les aplica esta ley y sin embargo se sigue utilizando todavía en contra de amplios sectores de la población. Entonces, ¿qué necesitamos antes de que se elimine la ley federal contra la delincuencia organizada? Pues que se les aplique a todos ellos que organizaron la delincuencia y que hoy están siendo investigados, perseguidos o incluso se encuentran en prisión, pero que corren la posibilidad de que sean liberados con criterios de oportunidad, con beneficios, con que la tipificación de los delitos se hable como simplemente peculado, abuso de autoridad, desvío de recursos públicos, en fin. Sin embargo, los actos que ellos cometieron son de delincuencia organizada. Pero el tema que nos ocupa hoy es precisamente cómo se adecuó todo el marco jurídico para favorecer que la tortura siguiera preexistiendo como forma de afianzamiento de un modelo jurídico de apariencia que tenía o que tiene todavía rasgos clasistas, eh, eh, sexistas eh, y de, y de, de persecución de la pobreza. Y entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que hoy todavía prevalecen criterios en el Poder Judicial y en las fiscalías
que niegan los nuevos instrumentos nacionales que se han generado para ayudar a mejorar el modelo de justicia, sin embargo, no los están aplicando de manera adecuada desde nuestro punto de vista. Y aquí tenemos que ver el primer elemento importante, y es el hecho de que todavía se trata de descalificar los protocolos de Estambul, que era una de las herramientas útiles para demostrar y acreditar la tortura. Sin embargo, la Fiscalía General de la República continúa en una inercia de tratar de descalificar estos dictámenes periciales que realizan médicos y psicólogos que están habilitados por el Consejo de la Judicatura o que colaboran de manera particular o que han sido presentados por parte de organismos públicos, y entonces generaron una figura extraña que fueron las opiniones técnicas. Y en las opiniones técnicas de los dictámenes periciales no se da propiamente una junta de peritos donde el juez pueda contraponer las versiones que ambos peritos pueden presentar, y sin embargo se convierte en un elemento, un equívoco, un unívoco de parte de la Fiscalía, que trata de argumentar falta de capacidad técnica o de manejo adecuado de los dictámenes periciales. Con esto también hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público, en igualdad de condiciones y las partes al momento en que es ratificado un dictamen pericial en un juicio, ha tomado o ha adoptado un mecanismo de negarse a interrogar al perito, a hacerle planteamientos cuando el dictamen pericial sale positivo a la tortura. Y él simplemente se abstiene de hacer algún cuestionamiento. Sin embargo, después va a presentar un alegato donde descalifica el informe pericial y después en sus conclusiones pretende desestimarlo. Y sin embargo, algunos jueces le dan valor a ese modelo de actuación del Ministerio Público, cuando el momento procesal oportuno para poder cuestionar un dictamen y para pedir en todo caso que se haga un dictamen tercero en discordia, si es que hubiera un segundo en contraposición, hace que el retraso del procedimiento jurídico se alargue y entonces la justicia se tarde más con todos los gastos que tiene para todas las partes en este proceso. Es decir, después vendrán amparos para reposición de procedimiento, que es la manera en que está actuando el Poder Judicial, y entonces los procesos se alargan y es así como tenemos personas que hoy se encuentran en prisión, que tienen 20, 25 años todavía con sus procesos abiertos, porque en lugar de que los magistrados fallen en favor de que se cometió la tortura, de que hubo vicios graves en el procedimiento y que esto debiera llevar a la libertad lisa y llana, no, hacen un amparo para reposición de procedimiento por vicios en la integración que violenta el derecho al debido proceso, y eso hace grave la situación. Por un lado, esa descalificación de los dictámenes periciales, pero por otro lado, hay una gran cantidad de elementos que deben ser valorados por parte del Ministerio Público y por parte de los jueces, que están a las vistas y que no son tomados en cuenta. Por ejemplo, el primer elemento que se establece como un criterio menor para ir acreditando que estamos ante la posibilidad de un acto que puede constituir tortura son todas las denuncias anónimas. O sea, las noticias criminales anónimas que se van a legitimar después con una detención. Ese es un criterio menor y por lo tanto ahí con lupa tiene que examinar el juzgador para ver que efectivamente esa denuncia anónima existió y que hay un fundamento lógico para poderlo expresar. El segundo es cuando se da una detención en flagrancia, en caso urgente, en, eh, en, una, en un momento en el que hay que valorar adecuadamente, porque con frecuencia los jueces califican las detenciones como legales cuando, si se analiza despacio, no se configura el delito. Y el otro fue la utilización de delitos menores para detener y retener a una persona y liberarlas de ese delito para luego ser acusados de un delito mayor,
mediante la identificación, es decir, capturan una persona por un delito menor y después le cargan delitos de alto impacto mediante la inducción de testigos para que se les reconozca o mediante la tortura cuando una persona es detenida por un problema de tránsito o un problema menor y luego es acusada de otros delitos. La figura del arraigo, cuando se utilizó el arraigo, también eso establece un criterio que puede ser menor o mayor, sobre todo porque ya en el momento actual la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de, de Daniel García y Reyes Alpizar determinó que la figura del arraigo pues era una figura que era contraria a la Convención Americana y por lo tanto tiene que ser derogada como se está haciendo ya en el sistema jurídico, pero hay una gran cantidad de casos que fueron detenidos, llevados a un centro de arraigo por 80 días y después liberados, absueltos del caso por el que se determinó el arraigo, pero después les fincan varios cargos de tortura, perdón, de secuestros, etcétera, etcétera, una gran cantidad de casos. Eso debe de valorarlo el juzgador para que también se dé cuenta cómo se utilizó la detención para investigar y fabricar culpables. El otro punto es cuando en una puesta a disposición o en el informe policial homologado, los agentes aprensores entrevistan a las personas que son llevadas por un delito y ellos dan en su entrevista, se imputan una gran cantidad de delitos ellos o a otras personas. Ya el solo hecho que en la entrevista el agente policial determine que hay imputación de delitos es un asunto que debe de llamar la atención y prender las alertas en el juzgador, cosa que ellos dicen no tomar en cuenta porque las entrevistas ante los agentes aprensores no deben ser tomadas en cuenta, pero generan ya un prejuicio. Hay que tener en cuenta que un agente aprensor tiene derecho o tiene la obligación de entrevistar a la persona que está deteniendo, pero eso es con motivos de identificación, con motivos de si tiene algún problema de salud, etcétera, etcétera, cosas que tienen que ver con los temas inherentes a la detención y no tomarles declaraciones en relación a la comisión de delitos. Eso pierde la seguridad jurídica. El otro elemento que genera también un criterio mayor es cuando la persona es presentada ante el perito médico y este determina que tiene lesiones y el perito lamentablemente no analiza el informe policial homologado, ni el parte informativo de puesta en disposición, ni interroga a los agentes aprensores, ni tampoco interroga al examinado, porque simplemente consigna las lesiones que tiene. Y muchas veces en la puesta a disposición del informe policial, los agentes determinan que no hubo necesidad de usar la fuerza. Entonces, ¿por qué tiene lesiones la persona? Y aunque estas tarden en sanar menos de 15 días, ya estamos hablando de que hay un elemento de coacción. La otra es los tiempos del momento en que la persona es detenida al momento en que es presentada. Recordemos que en este narcoestado policíaco militar que se había generado, se le facultaba a las policías para que las personas que eran detenidas fueran llevadas a sus cuarteles, ahí entrevistadas, y aparentemente certificar su integridad física y después llevadas al Ministerio Público. Esto abrió la posibilidad para que todas esas personas fueran torturadas tanto en el trayecto como en los centros de mando de las policías y que esto era algo que pretendían legitimar a pesar de que esas leyes secundarias eran contrarias a la Constitución. El otro elemento es que un criterio menor que también se establece es cuando los policías no firman, no ponen la hora exacta en que inicia un operativo, la hora que termina, no ponen la hora y a quién se entregan todos los objetos en la red de guardia y custodia y también no registran la hora del momento de la detención de acuerdo a la nueva ley que hay para el Registro Nacional de Detenciones. Hemos visto que no es solamente el momento en que se pasa al Ministerio Público, sino en el momento en que la persona es detenida,
es retenida, eso nos ayuda a evitar la desaparición forzada, nos ayuda a evitar la tortura, nos da certeza jurídica en las detenciones y nos permitiría también hacer una mejor evaluación. Es también grave el hecho de que se le toma fotografías a las personas que son detenidas de sus tatuajes, de sus señas particulares, pero no se preocupan por la integridad de la persona para tomar todos esos elementos. Esos son algunos de los criterios mayores y menores que hay para acreditar la tortura. Seguiremos hablando de este tema, pero lo que sí insistimos es que las personas que han sido víctimas de actos de tortura tomen en cuenta estos elementos, tomen contacto con nosotros o con algunas organizaciones de derechos humanos y ayuden a defender. Y a los jueces y a los magistrados, a los propios agentes de policía que ejecutan detenciones, ya sea también elementos del ejército o la marina, tomen en cuenta todos esos elementos como es el informe policial homologado, todos los parámetros del protocolo del primer respondiente, la ley del uso de la fuerza, el registro nacional de detenciones y además todo lo que establece el Código Federal de Procedimientos Penales actual, pero sobre todo que el juzgador valore que la carga de la prueba en materia de tortura corresponde a la autoridad que ejecuta la detención, que traslada y que confina a la persona. Hemos avanzado mucho en ese sentido. Ahora creo que hay una disminución sensible de los casos que se denuncian de tortura. Sigue existiendo porque hay también servidores públicos que abusando de su poder o traficando influencias por parte de grupos poderosos practican la tortura en contra de personas, pero esta tendencia va a la baja. El problema aquí es el grave rezago de impunidad que tenemos y la gran cantidad de personas que se encuentran en espera de justicia para ser liberados por haber sido víctimas de la corrupción, de la fabricación de delitos, los montajes mediáticos, Sósimo y José. Gracias. Adrián Ramírez te saluda con gusto, José Reyes, Hola, José. presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Un aspecto que de lo que nos has narrado, por supuesto, delicado, pero que también debería de integrarse a toda esta gama de criterios que nos has mencionado, es la parte que tiene que ver con las detenciones de los supuestos delincuentes del fuero común o del fuero federal, cuando no solo se les toman fotos y los filtran a los medios de comunicación, sino también cuando los agentes en abuso de su poder les ponen apodos. Es decir, ya ahora el protocolo, o a lo mejor yo desconozco si es el procedimiento penal, cuando dicen Felipe N., pero en la mayoría de los casos los identifican como apodos. Ha sido una, digamos, una larga trayectoria del manejo digamos, arbitrario y discriminatorio de cómo, pues no se sujetan, pues, estrictamente a lo que establece la ley, porque la ley no establece que deben de llamarse, además de su nombre, decir su apodo. Eso ya lleva de alguna manera una carga para el proceso penal en cuestión de las personas de que se trate. Sí, Preguntarte por otra parte en concreto, la organización que tú representas, ¿cuántas personas y de qué fueros más o menos están defendiendo por este tipo de criterios mal aplicados, o que pues finalmente también la autoridad amenaza con echarlos abajo? sí, José, primero es importante mencionar lo que decías de la estigmatización de poner apodos a las personas. Muchas de ellas nunca han tenido apodos, sin embargo, los policías estigmatizan e incluso ponen nombres a bandas y era algo importante tratar de dar una identidad para aparentar que se estaba ante grupos de delincuencia organizada y entonces provocaban mandos, apodos, jerarquías para
hacer estos montajes mediáticos. Pero hay un puntito que es muy importante que tocaste tangencialmente, pero que vale la pena reflexionar. Hay un tema que tiene que ver con la presunción de inocencia y que debemos de respetar siempre. Creo que en ese sentido, de alguna manera, la policía capitalina ha sido cuidadosa y menciona nombres de personas, pero se habla de su presunción de inocencia, que ellos se les considere inocentes, en fin, eso hay que preservarlo. Pero también estamos ante a una situación que nos genera también impunidad en el fenómeno delincuencial, porque el mostrar a la persona su rostro y su integridad ayuda primero a poder ver si esta persona tiene golpes, si tiene lesiones, como podíamos verlo anteriormente, pero también, por otro lado, permite ver si esa persona está vinculada con otros hechos. Y el hecho de que se exhiba a la persona con todo el respeto y el pudor que tiene para una persona que se presume inocente y que se le está vinculando a un probable hecho delictuoso, ese respeto debería servir, pero también debería de poner su nombre completo, porque eso de alguna manera contribuye a la impunidad. Muchas veces nosotros tenemos datos, pero no sabemos los apellidos de los otros y en ocasiones esto permite el encubrimiento y la impunidad. Creo que se tiene que generar un debate más grande sobre eso. Ahora, sobre el instrumento que llamamos criterios mayores y menores para acreditar la tortura, es un instrumento que llevamos trabajando varios años, que tiene una serie de parámetros para tener una calificación y determinar cuántos criterios cumple para decir esta persona fue torturada o no, o haya una alta presunción de que fue torturada, o hay pocos elementos para determinar que fue torturada. Y todo está basado en las normas internas e internacionales que el gobierno de México convalida como parte de su soberanía para hacer la jurisdicción interna. Y nosotros en la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos llevamos algunos miles de casos a lo largo de estos 38 años, pero en este momento tenemos cerca de 200 casos que estamos llevando por la vía ya sea del litigio, por la vía de los derechos humanos, la vía internacional o por la vía de las campañas. Son un número pequeño de casos, considerando un universo de alrededor de 20,000, es decir, apenas intentamos llevar el 1%, sin embargo, tenemos conocimiento de muchos otros casos y a nivel pericial también tenemos un listado más amplio en los que hemos determinado que ha habido tortura, sin embargo, las personas que fueron víctimas no pidieron el auxilio de nuestra organización. El tema es que hay que seguir luchando por esto, hay que seguir buscando la justicia, no es por el tema de la tortura y la persona que lo sufrió, sino el tema de la justicia y la seguridad, la igualdad ante la ley, que todos los mexicanos tenemos derecho, José.